favor? Sí se ve. Muchas gracias. Bueno, los que estuvieron presentes la semana pasada, estuvimos viendo estudiando la epístola primera y segunda de Timoteo. Y esta semana nos compete seguir avanzando en el Nuevo Testamento, seguir avanzando en las epístolas de Pablo. El día de hoy entonces estudiaremos a Cristo desde las epístolas de Tito y Filemón. Para comenzar entonces les voy a rogar que nos dirijamos nuevamente al Señor en oración, por favor. Oremos. Señor y Padre Celestial, le agradecemos, Señor, por sus bendiciones, le agradecemos porque usted nos cuida, porque usted nos bendice. Rogamos, Señor, en primer lugar, que bendiga a quienes estén sufriendo, Señor, en este momento, que cuide, Señor, a los que padezcan enfermedad, los que tengan algún dolor. Rogamos, Señor, que tenga misericordia de ellos, Señor, que usted sane, Señor, como doctor de doctores, que pueda dar el descanso, Señor, que sus hijos necesitan. Le rogamos, Señor, también que nos bendiga en este estudio. Ayúdenos, Señor, a no ser solamente oidores de su palabra, sino que hacedores. Ayúdenos, Señor, a poder encontrar el consuelo y el consejo de su palabra para poder vivir vidas más santas para su gloria. Todo esto se lo pedimos, Señor, y se lo nombramos solo por los méritos de su Hijo amado. Amén. Como les decía, Tito y Filemón. Las epístolas de Tito y Filemón. En primer lugar, comencemos obviamente con la epístola de Tito. La epístola de Tito. Aún esta imagen quizás no la van a entender en este momento, pero a medida que avancemos van a entender por qué el hermano Álvaro puso esta imagen tan rara como portada de Tito. En primer lugar, la cuestión aquí es, como es una epístola, sabemos todos que es una carta. ¿Quién era Tito? Ya es la primera interrogante que debemos zanjar el día de hoy. ¿Quién era Tito? Sobre Tito, a diferencia de Timoteo, no sabemos mucho. De hecho, no se le menciona en el libro de Hechos. Las cosas que hoy día vamos a hablar son cosas que desprendemos del mismo Pablo, que lo mencionó en otras cartas, ¿ya? Pero en el libro de Hechos no aparece mencionado, ¿ya? Entonces, la información que tenemos es bastante limitada. Sí sabemos, y hay un evento súper importante que es digno de analizar, que es el tema de la circuncisión. Alguien, por favor, que me busque en Gálatas 2, del 1 al 4, por favor. Gálatas 2, del 1 al 4. Quien sea, yo feliz de que lo comparta, por favor. Yo lo leo. Pastor, por favor, gracias. Después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Empero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano o haber corrido. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre. Gracias, pastor. Pablo le escribe a los Gálatas y les menciona a Tito. Y les dice de Tito de que llegado el momento, él lo llevó a Jerusalén. Ya le tocó ir a Pablo a Jerusalén, iba acompañado de Bernabé y también iba con ellos Tito. Entonces ya sabemos algo de Tito, que Tito acompañaba a Pablo en sus viajes. Pero hay un punto súper importante. Aquí nos dice de que Tito era griego. Primera cosa, Tito era gentil. A diferencia de Timoteo, no era hijo de un matrimonio mixto, porque se podría decir acá, Pablo a los Gálatas le hubiese dicho esto, que tenía una madre o un padre judío, sino que le dice que es griego. O sea, es totalmente gentil, no tiene raíces judías.
Y siendo griego, dicen que en Jerusalén le pidieron, le exigieron de que Tito fuese circuncidado, como fiel a la costumbre judía, a lo que Pablo se negó. Ya, a lo que Pablo se negó. ¿Por qué les digo que es tema importante el de la circuncisión aquí en cuanto a Tito? Por favor, alguien que me compare esto con Hechos 16, del 1 al 3. Hechos 16, del 1 al 3. ¿Lo leo? Por favor. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, más de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Muchas gracias, hermano Maribel. Nos encontramos con esto entonces. La otra carta, epístola pastoral, como veíamos la semana pasada, las epístolas que Pablo envió para instituir una iglesia, para ordenar una iglesia, era a Timoteo. Y contrastamos Timoteo de que está Pablo con Timoteo y le piden que lo circuncide, y lo circuncidó. Pablo circuncidó a Timoteo, pero ahora que nos referimos a Tito, nos dice que en Jerusalén no lo circuncidó. Aquí hay varias cosas importantes que no es el tema del día de hoy, solamente lo ocupo para introducir el tema de quién es Tito. La circuncisión en Cristo quedó obsoleta. Ya la circuncisión era un símbolo del pacto de Dios con Abraham. El Señor le dijo, todos, los niños nacidos bajo el pacto se van a circuncidar, y cualquier persona nueva que entre a este pacto, inclusive siendo adulta, los varones, van a ser circuncidados. Pero en Cristo esto quedó obsoleto. Ya es tema cuando vimos los evangelios, cuando vimos por ahí Malaquías, el libro de los Hechos, pudimos estudiar eso de cómo la circuncisión se cumplió en Cristo. Ya no era necesario seguir circuncidando. Pero Pablo, entendiendo de que esto ya no era un símbolo de salvación, a Timoteo sí lo hizo, pero por una cosa de testimonio. ¿Por qué? Porque como la madre de Timoteo era judía, Timoteo ya en parte era judío. Entonces, como lo rodeaban otros judíos, ahí en el versículo 3, lo leyeron nuestra hermana, había muchos judíos en ese lugar. Entonces, por una cosa de testimonio, lo circuncidó. Pero a Tito no lo circuncidó porque, siendo gentil, los que instaron a que se circuncidara eran hermanos falsos. O sea, no eran judíos, por así decirlo, que no conocían la fe cristiana, sino que eran falsos hermanos. Ellos querían que se circuncidara no por una cosa de tradición, sino que por insidia, por meter cagüín en buen chileno. Entonces Pablo, entendiendo esto, no lo hizo. ¿Ya? Entonces cuando dice Pablo a los flacos, se adaptaba cuando no involucraba desobedecer al Señor. Como introducción entonces al día de Tito, al día de hoy, para mencionar a Tito, esta salvedad. Tito no lo circuncidó, ¿ya? Tito no fue circunciso. Al igual que Timoteo, Tito acompañó a Pablo en su segundo, tercer y cuarto viaje. Aquí tengo un mapa similar al que vimos la semana pasada, que vuelvo a insistir, lamento por quienes, en el caso yo igual tengo un computador chiquitito o están desde su celular, el mapa no lo van a ver. Pero Tito acompañó en su segundo, tercer y cuarto viaje a Pablo. Ya cuarto viaje, entre comillas, recordemos que es el viaje inconcluso, que finalmente es cuando muere en Roma. Y al igual que Timoteo, Pablo se refiere a Tito como verdadero hijo en la común fe. Tanto fue así que lo acompañó, tanto fue así de que Tito se convirtió en una de las predicaciones de Pablo, de que él lo consideraba un verdadero hijo en la común fe. ¿Ya? Así consideraba a Tito, con ese cariño, con esa cercanía, con esa formación de discipulado. ¿Dónde ministró Tito? Tenemos algunas muestras en la Biblia, ¿ya? En primer lugar, ayudó a Pablo en Corinto. En el mapita, los que lo alcancen a ver, en la zona ahí verde, dice Olimpia, Corinto, Esparta, ya como al centro, como justo al frente, justo al centro.
Pero el principal ministerio que tuvo Tito fue en la isla de Creta. En su último viaje, el viaje que Pablo quería hacer a España, el viaje más largo que planeaba hacer, ellos pasaron en un inicio por Creta, por la isla de Creta. Y hubieron muchos cristianos que se convirtieron ahí, mucha gente que se convirtió al Evangelio. Y Pablo entonces dejó ahí a Tito. Ahí estuvo ministrando como pastor en esas iglesias, iglesias en plural, ya las iglesias de Creta, al igual que en Roma, no era una sola iglesia, sino que habían varias. Y también nos encontramos de que Tito más adelante ofició, cuando ya Pablo estaba preso en Roma, ofició en Dalmacia. En el mapa lo pueden ver arribita donde dice Macedonia, como al medio arriba, al ladito puso un círculo rojo que dice Mar Adriático, ahí al norte, esa es la zona de Dalmacia. Ya Dalmacia era una provincia romana. Entonces, Pablo, si ustedes se fijan, los viajes de Pablo nunca llegaron hacia Dalmacia, ¿ya? Llegaron hasta Berea, hasta Tesalónica, hasta ahí nomás. Luego se fue a Italia. Entonces Tito, en nombre de Pablo, en el nombre del Señor, fue de misionero, por así decirlo, a la zona de Dalmacia, a esta zona que no alcanzó Pablo a cubrir con el Evangelio, Tito sí fue. Entonces, siendo pastor de Creta, lo llaman a misionar a Dalmacia. Por así decirlo, como, no sé si ustedes han escuchado al pastor Farías cuando dice de que él va muy seguido a Perú, y él misiona en Perú, en muchas iglesias de Perú, de hecho lo quieren mucho el pastor Farías en Perú por lo mismo, que él siendo pastor aquí, en su momento en Concepción, en San Carlos, él iba a Perú a misionar. Tito hizo lo mismo. Tito era pastor en Creta, pero fue a misionar a Dalmacia. ¿Ya? Eso es un poco contextualizando quién es Tito, para que no sigamos estudiando su epístola, esta epístola de Pablo a Tito, sin primero saber quién es Tito. Antes de seguir avanzando, lo reitero, si alguien tiene alguna duda, si alguien siente que avanzo muy lento, si estuviese presencial me sería más fácil reconocer sus rostros de que quizás no me están entendiendo, yo voy muy rápido, ¿ya? Entonces si alguien quiere en algún momento interrumpirme o hacer alguna acotación, les pido encarecidamente háganlo, siéntanse en toda confianza, estamos para eso, estamos para aprender más del Señor en conjunto, ¿ya? Dicho eso, ¿en qué contexto fue escrita esta epístola? Como les decía, el cuarto viaje misionero de Pablo, este viaje inconcluso, aproximadamente el 62, 64 después de Cristo. Pablo específicamente estaba en Neópolis, en la zona de Macedonia. El mapita que vimos anteriormente aparecía la zona de Macedonia, un poquito más al sur de Roma, cruzando el mar Adriático. Ahí estaba Pablo, le faltaba poquito para llegar a Roma. ¿Y dónde estaba Tito? Tito estaba en Creta. Ya Tito estaba en Creta, estaba siendo pastor en Creta. En este contexto Pablo le escribe esta carta. La pregunta obviamente es por qué le escribe esta carta. Como había quedado Tito como pastor de las iglesias en Creta, obviamente Pablo siente la necesidad urgente de enviarle instrucciones para que pudiese formar las iglesias ahí. Específicamente tres áreas súper importantes. Establecer las iglesias, ordenarlas, para poder defenderse, ¿ya? Defenderse de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, y a través del Espíritu Santo que crecieran como iglesia. Entonces Pablo le envía esta breve epístola a Tito para esas tres cosas, para que las iglesias en Creta pudiesen establecerse, pudiesen con las armas del Señor defenderse y crecer. Según esto, entonces, algunos temas principales que encontramos en esta corta epístola, obviamente, por ser una epístola pastoral, recordamos la semana pasada estas cartas que son enviadas a pastores, que son vinculantes a todos los hermanos de la iglesia, pero el tema principal es más que nada la organización de la iglesia. Aquí en Tito, obviamente, encontramos esto. Pablo menciona, al igual que con Timoteo, el ministerio del obispo anciano, y también lo menciona como el supervisor. No es un estudio en profundidad hoy día de Tito que estamos haciendo, pero igual lo menciono, que Pablo aquí a Tito le escribe mencionando el ministerio de obispo o anciano y mencionando el ministerio de supervisor. Pero Pablo lo desarrolla de tal forma que da a entender de que es un mismo ministerio, no son ministerios distintos. No es que unos sean ancianos y otros sean supervisores,
sino que aquí le explica Pablo a Tito de que el anciano es de por sí un supervisor, ¿ya? Eso es bien relevante que le añade ya a la epístola a Timoteo, aquí a Tito le agrega este énfasis, ¿ya? Que el ministerio de anciano involucra la supervisión. Y también, como organización de la iglesia, al igual que la epístola a Timoteo, Pablo se refiere a algunos subgrupos. Los ancianos, no aquí como ministerio, anciano gobernante, sino que ancianos en edad, ancianos, ancianas, jóvenes, y también a los esclavos. Pablo tiene palabras específicas para estos grupos. Como les decía, la iglesia no solamente se debía establecer y organizar, sino que se debía defender. Siempre pasa eso, y siempre ocupo el ejemplo yo de Nehemías. ¿Se acuerdan Nehemías cuando fueron a reconstruir Jerusalén, los muros? Y Nehemías tenía que estar con una mano con el martillo y con la otra mano con la espada, porque mientras construían los muros venían los enemigos a combatirlos. La iglesia siempre pasa eso, la iglesia se está formando y al mismo tiempo está Satanás y el mundo combatiendo para que la iglesia, entorpecer la iglesia. Entonces Pablo le escribe a Tito sobre sana doctrina, específicamente sobre la gracia de Dios que nos es dada a nosotros en Cristo, sobre la segunda venida de Cristo y sobre la regeneración del Espíritu Santo. ¿Ya? Como pueden notar, Pablo hace un análisis de la Trinidad. Nos habla de la gracia de Dios, de la segunda venida de Cristo y de la regeneración del Espíritu Santo. Y también Pablo, en la epístola, nos indica lo importante que es que la sana doctrina vaya de la mano siempre de una vida en santidad. Ya entonces agrega esto también Pablo en esta epístola, la conducta cristiana que debemos tener, refiriéndose a ella como buenas obras, ser sobrios, ser generosos, etcétera, etcétera. Pero básicamente estas tres expresiones nos estimulan a buenas obras, a mostrar buenas obras, a mostrar buenos frutos, a ser sobrios, ¿ya? A no ser vanidosos, a no ser ambiciosos, amadores del dinero, etcétera, etcétera. Y sobre todo a ser generosos, a demostrar el amor en la generosidad. Un bosquejo general de esta epístola, de esta breve epístola de 3 capítulos apenas. En primer lugar, Pablo, obviamente, un saludo a las iglesias. Y los primeros 16 versículos del primer capítulo es sobre la organización. Explica por qué Pablo dejó a Tito en Creta. Explica también los requisitos de los ancianos. Y también les explica el trato que deben tener, trato no de acuerdo, sino que cómo deben tratar a los falsos maestros. Capítulo 2 es completito sobre subgrupos, diversos grupos. Pablo le habla a Tito y sobre la iglesia que está bajo su cuidado, le da un fundamento de por qué es que la vida cristiana debe ser de santidad y le da un encargo a Tito. En el capítulo 3 encontramos el llamado de Pablo a que nos sujetemos a las potestades, ¿ya? No solamente a las potestades de la iglesia, sino que también a las potestades civiles, ya que nos sujetemos a las autoridades. Pablo se refiere de por qué debemos hacer esto, porque el hombre sin Cristo es depravado, tiende a ser malo siempre, al pecado, y lo que significa experimentar la gracia de Dios para un pecador. Y el encargo final, es decir, donde Pablo engloba todo esto en las buenas obras, en que la gracia de Dios, la salvación de Dios, sujetarse a las autoridades es porque nosotros debemos estimularnos a las buenas obras, ya, o sea, a una vida de santidad. Y Pablo, como les digo en esta breve carta, se despide. ¿Cómo podemos conocer más de Dios en esta epístola? Esta famosa palabra. ¿Cómo podemos ver teología en la epístola a Tito? En primer lugar, en que la salvación es únicamente por gracia. Alguien que por favor me lea el capítulo 3, versículo 3. Quien sea. Que tenga ganas de leer. Yes. Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia,
aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Muchas gracias. Entonces Pablo se refiere a la gracia de Dios y que la salvación solamente es por su gracia. Y lo primero que él dice es de que no lo merecemos. Al contrario, hacemos, por así decirlo, contraméritos. Hacemos todo lo posible para no merecerla. Ojo aquí con las expresiones. Éramos rebeldes, extraviados. Nuestro servicio era al pecado, o sea, servíamos al pecado, a nuestro deleite, a nuestro placer, egoístas, viviendo en maldad, viviendo en envidia, aborrecibles, o sea, malos, malos de verdad, y siendo malos con el resto también. O sea, lo primero que no es muy, Pablo aquí no es muy dado a las ambigüedades, como que suena que hay gente buena, que igual como que chuta, se podría ganar el cielo. Aquí es súper claro. Para enfatizar la gracia de Dios, no solamente no tenemos méritos, sino que tenemos contraméritos, ¿ya? Si nos pudiésemos ganar algo, lo único que nos ganaríamos sería la condenación. Y alguien que lea, por favor, el siguiente versículo, el 4 del capítulo 3. Yo leo por acá. ¿Sí? Hermana. Más cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Y el siguiente versículo, por favor, el 5. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermana Minia. Entonces Pablo agrega en el siguiente versículo a la misma idea, o sea, ¿qué merece el hombre? ¿Qué méritos ha hecho el hombre para condenación? El hombre es malo, somos malos. Pero la bondad de Dios se manifestó, o sea, su amor se derramó sobre nosotros inmerecidamente, como ese rocío de la mañana, que inclusive las plantas más silvestres, esa maleza más mala, crece porque el rocío de la mañana lo riega. De la misma forma, esa gracia del Señor cae sobre nosotros, de forma súper inmerecida. No por algo que hubiésemos hecho nosotros, sino que solamente por su misericordia. ¿Ya? Y esta es una verdad que encontramos en toda la Biblia, pero que aquí Pablo la señala en Tito, y que siempre es bueno recordar. No merecemos nada, y lo tenemos todo, solo por amor de Dios. Y lo que le mencionaba antes, igual, y aquí los versículos los voy a leer yo, porque son extractos o partecitas, la conexión íntima entre la fe y la santificación. Lo mismo que se refiere Santiago, Jacobo, que no podemos decir que tenemos fe y no tener obras. ¿Ya? Eso es imposible, no puede ser verdad. No podemos decir que creemos en el Señor, no podemos decir que somos salvos y no mostrar buenos frutos. Somos pecadores, mantener nuestro pecado, pero debemos dar buenos frutos. En el capítulo 1, versículo 1, Pablo lo dice así: el conocimiento de la verdad que es según la piedad. O sea, esa fe que decimos tener que se muestra en una vida santa. ¿Ya? Ahí lo estoy parafraseando yo. ¿Ya? Pablo le dice, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. O sea, usted dice que conoce la verdad, muéstrenlo con piedad. Eso lo está diciendo aquí Pablo. De inicio, capítulo 1, versículo 1, está saludando a Tito y le dice, el conocimiento de la verdad depende de la piedad. En el capítulo 3 agrega sobre lo mismo, versículo 8, y dice, para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. ¿Ya? O sea, usted dice que es evangélico, usted dice que es cristiano, busque agradar al Señor, no a los hombres. ¿Ya? Busquemos agradar al Señor todos los días, de a poquitito. Nos vamos a equivocar, nos vamos a caer, pero hay que pedirle perdón al Señor y cada día avanzar, cada día avanzar. Y en el capítulo 2, versículo 14, Pablo le explica por qué están unidas tan íntimamente la fe y la piedad, porque están unidas el creer con el vivir en santificación. Porque Cristo se dio a sí mismo, Cristo murió para crucificar el pecado, dice, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio,
celoso de buenas obras. En la mañana leía una frase que decía: si Cristo murió por mis pecados, no puedo jugar con la causa que mató a mi mejor amigo. Si Cristo murió por mis pecados, no puedo jugar con la causa que mató a mi mejor amigo. Y es verdad. Si Cristo murió para pagar por mis pecados, Cristo me liberó de la esclavitud del pecado, no puedo ahora yo jugar con eso. No puedo caminar en pecado, andar en tinieblas, como se refiere el apóstol Juan. Y con esto lo conecto a la razón de nuestro estudio. ¿Cómo vemos a Cristo en Tito? Como nuestro gran Dios y Salvador. Alguien que por favor me busque en el capítulo 3, versículo 5. ¿Sí? 3:5, ¿Sí? no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermana. Cristo, entonces, Pablo, en la epístola a Tito, deja claro que no solo es nuestro Dios, sino que es nuestro Salvador. ¿Ya? En el capítulo 2, versículo 13, usa esta expresión. Dice: esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Entonces, cuando queremos ver a Cristo en esta epístola, lo primero es que Pablo nos muestra su naturaleza. ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y no solamente es Dios, sino que es nuestro Salvador. Dos grandes títulos, para que nunca se nos olvide. Pablo le dice a Tito, en las islas en Creta, le dice: recuérdale a los hermanos siempre esto, que nosotros tenemos gozo porque tenemos nuestra esperanza en Cristo, que es Dios mismo y en nuestro Salvador. Alguien que por favor me lea el versículo 6 del capítulo 3. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias. Entonces Pablo agrega esto, no solamente dice la naturaleza de Cristo, que es Dios y Salvador, sino que aparte suma de que nos dejó un don, un regalo precioso, que es el Espíritu Santo. Cuando Cristo se fue al cielo, ascendió a los cielos, el Padre, Dios Padre, nos envió en el nombre de Cristo al Espíritu Santo. Entonces, por así decirlo, se fue y no nos dejó solos, sino que nos mandó un regalo precioso, que es el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, en la epístola a Tito encontramos esto, no solamente la naturaleza de Cristo, sino que también su regalo precioso, que es el Espíritu Santo. Y por último, el versículo 7, por favor, alguien que lo tenga, del capítulo 3. Para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Muchas gracias, hermana Margot. Hablando de lo mismo, o sea, el don de Dios, de Cristo, es el Espíritu Santo, pero el mayor don, el mayor regalo, es que Cristo satisfizo la justicia de Dios. Cristo cumplió por nosotros, Cristo pagó por nuestros pecados y Cristo resucitó. Él hizo todo por nosotros. Y esta es su gracia. Este es el regalo de Dios a través de Cristo, que somos herederos en Cristo Jesús. Nuestros pecados perdonados en su muerte y nuestra vida eterna sellada en su resurrección. Entonces, tres cosas que aprendemos de Cristo, o sea, que repasamos de Cristo en esta epístola a Tito. Su naturaleza, que es Dios y Salvador. Su don, el Espíritu Santo, y su mayor gracia, su regalo más precioso, haber cumplido por nosotros todo y sin merecer nada, ser salvos. Así conocemos más de nuestro Señor en la epístola a Tito. Y como continuación, aunque no conectada, porque no es una epístola pastoral, sino que estamos en presencia de la epístola más íntima, más, podríamos decir, fuera de contexto, porque nos acostumbramos a ver epístolas a iglesias, a grupos grandes, a pastores, pero aquí nos encontramos con una carta súper personal, podríamos decir con nombre y apellido,
cortita, de un asunto preciso, que es la epístola a Filemón. Ya, la epístola a Filemón. ¿Quién era Filemón? Primera cosa, fue un cristiano dueño de esclavos en Colosas. Un cristiano dueño de esclavos en Colosas. Si les suena Colosas, es porque hay otra gran carta de Pablo a la iglesia en Colosas. ¿Ya? Y en el mapita lo pueden encontrar ahí, en la zona de Asia, por el lado derecho de la pantalla, donde está ese punto rojo grande, ahí está Colosas. ¿Ya? Pablo nunca visitó Colosas. Pablo no fundó la iglesia en Colosas. De hecho, ni siquiera conoció la ciudad de Colosas. Si ustedes ven el mapa, ninguna flecha pasa por arriba de Colosas. ¿Ya? Entonces, dos cosas importantes. Primero, Pablo no la conoció. En la epístola a los Colosenses encontramos esto, sino que él conoció al que había llevado el evangelio a Colosas. Él le contó sobre la iglesia en Colosas y por eso Pablo le escribió una carta. Y también encontramos que Filemón era un hermano en la fe. De hecho, Pablo se refiere a él diciendo, estoy muy contento de que tus obras ayudan a los santos. O sea, tu testimonio alegra el corazón de los hermanos en Cristo. Pero era un dueño de esclavos. Yo digo pero, porque a nosotros a fecha de hoy nos puede causar ruido esto. E insisto, hay muchos subtemas que no es la razón de nuestro estudio. Pero lo menciono que a día de hoy, 2000 y tantos años después, nos suena raro. Pero en ese contexto, el ser dueño de esclavos obedecía a un contexto que no era contradicción ni era ruido para ser un cristiano fiel en santidad. Lo encontramos en varias partes. De hecho, el mismo Cristo hace referencia a los siervos, a los esclavos. Y Filemón no es la excepción. ¿Ya? Filemón era un cristiano dueño de esclavos en la ciudad de Colosas. ¿Por qué se escribe esta carta? Está Pablo preso en la primera etapa de cárcel en Roma. ¿Por qué digo primera? Porque estuvo una vez preso en Roma, tuvo un tiempo, un par de juicios por ahí, unos 2-3 años preso, pero luego él siguió viajando, fundó iglesias, etcétera, etcétera, y más tarde nos encontramos con la segunda cárcel, que es la que finalmente lo llevó a la muerte, después del año 64 al 68, ya donde escribió la epístola a Tito, etcétera, etcétera. Pero esta Filemón es más antigua, ¿ya? Nos fuimos un poquito más para atrás, el año 60, la primera vez que estuvo Pablo preso en Roma. Y en esta cárcel, en este periodo, donde era una cárcel entre comillas, porque de repente lo dejaban salir, tenía visitas, escribía cartas. Bueno, en una de esas salidas de la cárcel conoció a Onésimo. Conoció a Onésimo, que era un esclavo que se había arrancado, pero se había convertido, luego de esto, al Evangelio. ¿Por qué razón escribe entonces Pablo esta carta a Filemón? Pidiendo perdón para Onésimo. Y le pide a Filemón, que era este dueño de esclavo, que lo reciba de vuelta como esclavo, pero ahora no solamente como esclavo, sino como un hermano en Cristo, porque se había convertido. Pablo después más adelante lo vamos a ver, pero dice, antes era inútil, pero ahora es útil a ti, Filemón, y a mí como Pablo. Ahora es cristiano, ya a eso se refiere. Entonces le escribe a Filemón para pedirle que lo reciba de vuelta como esclavo, y también, y sobre todo, que lo reciba como un hermano en Cristo. ¿Qué temas principales encontramos entonces en esta breve carta? Un solo capítulo. Esta es la carta, como les decía al principio, más precisa, más concisa, más personal, más directa de Pablo. Escrito, y él lo dice ahí, no ocupó a un escriba para escribirla, sino que lo escribió con su propio puño y letra. ¿Ya? Y una carta cortita, o sea, yo me imagino así como Pablo diciéndole a Filemón, a Onésimo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, dice, pásame un papel, te voy a escribir al tiro esto, para que parta urgente a Colosas y le lleve esto a Filemón. Y en su propio puño y letra escribió esta carta. A lo que se refiere Pablo y por qué veía con tanta urgencia, porque se refiere al amor cristiano. El principal tema que encontramos en esta epístola es el amor cristiano. Y desde ahí, derivado desde el amor cristiano, la misericordia y el perdón.
donde nos indica el Señor en esta epístola de que el amor que nos une debe ir siempre de la mano con la misericordia y el perdón. ¿Ya? Encontramos varias veces la palabra del Señor que dice, ¿cómo tú, que no amas a tu hermano, dices que amas al Señor a quien no conoces? ¿Cómo tú, si el Señor te perdonó tantas cosas, no eres capaz de perdonar a tu hermano? Etcétera, etcétera. Entonces Pablo se refiere a esto mismo en esta epístola a Filemón. El amor cristiano debe gozar y debe abundar de misericordia y de perdón. Si pudiéramos establecer un bosquejo, una línea, para resumir esta breve epístola, encontramos un saludo escueto, directo, una acción de gracia, lo que yo le decía adelante, de que Pablo agradece el testimonio de Filemón, y la mayor parte de la carta es donde Pablo pide por Onésimo, pide por este esclavo, le dice a Filemón, por favor recíbelo como un cristiano, recíbelo como esclavo de nuevo, si algo te debía, yo lo pagaré, ponlo a mi cuenta, etc. Al concluir, Pablo le dice que tenía la intención de visitar Colosas, le dice a Filemón que espera prontamente ir, y finaliza con bendiciones finales. Ya recordamos que esta es una carta, por eso siempre hay saludos de entrada y saludos finales, ya porque es una carta, obedece a un orden. ¿Cómo podemos conocer más a Dios? ¿Cómo podemos conocer más a nuestro Señor a través de esta breve epístola? En dos razones principales. Alguien, por favor, que me lea el capítulo 1, versículo 8, de Filemón, nuevamente. El único capítulo, versículo 8. Por lo aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene. ¿Eso es Filemón 1:8? Sí. Me perdí entonces. Déjame un segundo. Me habré equivocado. Pasa Filemón. Toda la razón. El versículo 18 me equivoqué. ¿Me pueden leer, por favor, el versículo 18? Y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Muchas gracias. Ahí sí me faltó uno, no me comí un uno. La primera gran cosa es que Pablo lo que hace aquí es interceder por la culpa de Onésimo. Síganme aquí porque es una línea bien, bien finita. Onésimo le debía. Onésimo tenía una culpa con Filemón. Se había arrancado. Y quizás al arrancarse le generó muchos gastos, ¿ya? En los que tuvo que incurrir Filemón. Y Pablo le dice, si en algo él te debe, si algo te dañó, ponlo a mi cuenta. O sea, cúlpame a mí de lo que te hizo Onésimo. Alguien que me lea, por favor, en Romanos 3, 24 y 25. Siendo Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muchas gracias. Entonces, cuando Pablo dice, si en algo te dañó, si algo te debe, ponlo a mi cuenta, lo que primero nos apunta aquí es a lo que hizo Dios en Cristo Jesús. Porque si en algo hemos dañado a Dios, si en algo hemos pecado, Cristo lo puso a su cuenta, Dios lo puso en la cuenta de Cristo. Entonces nos dice la palabra del Señor de que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Entonces, el que no tenía pecado cargó con pecado. Y nosotros, que no somos justos, somos justificados. Entonces pasó la cuenta nuestra, esta cuenta mala, a Cristo. Y la cuenta buena de Cristo la pasó a nosotros.
saltaría las palabras y el tiempo para poder conversar de ese tema, porque finalmente es la maravilla de la salvación, ¿ya? Justificado gratuitamente por la redención en Cristo Jesús, ¿ya? Y en segundo lugar, podemos conocer más de Dios en esta epístola en el versículo 16. Creo que aquí la chunté y no me equivoqué. Alguien que tenga, por favor, el versículo 16. No ya como siervo, antes más como siervo, como hermano amado, mayormente de mí, pero cuanto más de ti en la carne y en el Señor. Gracias. Le escribe a Filemón Pablo y le dice, recíbelo, pero no solamente como siervo, sino que ahora como hermano, ¿ya? Como hermano en la fe. Y aquí hay algo, una conclusión que podemos desprender de aquí, es que cambió el estado de Onésimo, pero no su naturaleza, por así decirlo. Él sigue siendo esclavo, pero ahora es hermano en Cristo, que es un estado mucho mayor, que lo une con Filemón a un nivel mucho mayor, que aún siendo su jefe, su dueño para esa época, en la esclavitud, eran hermanos. Entonces su estado cambió, pero no su naturaleza. Voy a leer yo aquí el mismo Romanos 3, 26 al 28, dice, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, más por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir Pablo aquí en la epístola de los Romanos? Está diciendo, nosotros no hemos hecho nada para merecer la salvación, porque nosotros no cumplimos la ley, la intentamos y en parte la cumplimos, pero no la cumplimos en su totalidad. Entonces no merecemos la salvación, solo merecemos la condenación. Pero por fe es que somos salvos. Entonces, delante del Señor, cambia nuestro estado. Pasamos de ser recipientes de la condenación por medio de Cristo a ser recipientes de su bendición. Ahora somos salvos. ¿Pero por algo que hicimos? No, porque somos pecadores. Seguimos siendo pecadores. Nuestra naturaleza todavía está ahí. Como dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Seguimos siendo pecadores. Pero nuestro estado cambió. ¿Ya? Un poco como lo que se refiere aquí Pablo, de que Onésimo sigue siendo siervo. Nosotros cuando somos salvos seguimos siendo esposos, hermanos, trabajadores, vecinos. No cambia eso, pero hay un estado superior que va más allá de todo eso, que somos hijos de Dios. Dicho eso, y para no alargarme ya más, mucho más de lo que ya me he alargado, ¿cómo vemos a Cristo en Filemón? Alguien que me lea por favor el versículo 7. Porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Muchas gracias, hermano Marco. Cristo en Filemón se muestra como nuestra fuente de reconciliación. ¿Ya? Nuestra fuente de reconciliación. Somos reconciliados con Dios a través de Cristo, pero también somos reconciliados como hermanos en Cristo. Ya a eso me quiero referir ahora brevemente. Pablo inicia esta epístola y la termina dando la base de la comunión cristiana, por así decirlo, señalando la razón por la que nosotros somos hermanos en Cristo, la razón por la que estamos felices de vernos las caras, la razón de la que echamos de menos juntarnos en la iglesia, la razón por la que oramos los unos por los otros, la razón de que nos da pena cuando nos dicen que un hermano tiene dolor o tiene enfermedad, la razón por la que nos alegramos porque un hermano está celebrando algo. En el versículo 3 comienza y le dice a Filemón, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y finaliza la epístola
diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Entonces, ¿qué nos une? ¿Por qué razón gente de edades distintas, de ciudades distintas, de trabajos distintos, de equipos de fútbol distintos, de distintas partes de la ciudad, con gustos de comida distintos, por qué razón se juntan todos los martes, viernes y sobre todo los domingos? ¿Por qué se abraza a esa gente que es tan distinta? Por la gracia del Señor. Porque eso que nos une es más grande que cualquier cosa. Es una unión que sobrepasa toda diferencia. Es una unión que sobrepasa cualquier diferencia que tengamos entre nosotros, cualquier discrepancia que tengamos entre nosotros, que es la gracia del Señor. Esa es la base de nuestra unión. Nos une Cristo. Nos une que somos un único pueblo. Los versículos 10 al 12, Pablo le dice esto a Filemón, y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, hijo entre comillas, porque se refiere a que se convirtió por una predicación de él, como Tito, como Timoteo, etc. Que he engendrado mis prisiones, o sea, que Pablo le predicó a Onésimo mientras él estaba preso, y ahí se convirtió. Te ruego por él, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti, Filemón, y a mí, Pablo, me es útil, el cual te vuelvo a enviar. Tú pues recíbele como a mis entrañas, o sea, recíbelo como a mí mismo. Y con esto me quiero quedar, hermanos, con la epístola de Filemón. Cualquier diferencia, cualquier problema, hay algo que nos une que es infinitamente más grande, que inclusive nos une más que con nuestros primos, inconversos, con nuestros amigos de toda la vida. El ser hermanos en Cristo no nos unen 50, 60, 70 años de amistad. Nos une una eternidad juntos. Y eso es lo hermoso de poder vernos las caras ahora. Como una vez escuchaba una predicación, juntarnos en el culto es una mini probadita del cielo, porque nos alejamos de todo el resto del mundo y nos juntamos como hermanos en Cristo. ¿Cómo vemos a Cristo en la epístola a Tito? Como nuestro gran Dios y Salvador. ¿Y cómo vemos a Cristo en Filemón? Como nuestra fuente de reconciliación. No quiero terminar sin dar nuevamente la oportunidad. Yo sé que me alargo, yo sé que a veces hablo un poco rápido, les pido las disculpas pertinentes, pero de verdad, hermano, si no es ahora, si quieren después, me envían un mensaje, si alguien tiene alguna duda, alguna interrogante, algo que quieran repararme, que yo me he equivocado y que sé que me equivoco, alguna sugerencia, etcétera, por favor háganlo. Si no es aquí porque ya me alargué mucho y hay que ir a hacer cosas antes de acostarnos, etcétera, háganlo en la semana, abuse de la confianza. Yo feliz, yo al contrario, yo más que molestarme, me hacen feliz de poder servir al Señor a través de eso. Entonces, si no es ahora, escríbanme después, en cualquier momento. Escríbanme si tienen alguna duda, algo que no les quedó claro, algo en que no estén de acuerdo, que encuentren que en el fondo yo dije algo que no correspondía, o alguna sugerencia la próxima semana que Dios mediante deberíamos estar viendo Hebreos y Santiago. Espero, ya, si el Señor así lo permite. Dicho eso, los dejo con el hermano David, que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Álvaro, que el Señor le bendiga grandemente.